Muy bien, ahora, yo quiero que tengan en cuenta que los negocios hoy en día no son los mismos negocios que que manejaban mi abuelo, mis padres, incluso no van a ser los mismos que los que tengan mis hijos, ¿sí? O sea, la manera de ver los negocios, los conceptos, la manera de consumir no va a ser igual. Entonces, es porque, miren, el tiempo, el mundo ha ido cambiando. Espérame que estoy aquí como confundido. Ella. El mundo ha ido cambiando mucho, ¿sí? Cuando estaba la era agraria, ¿sí? Y a medida que iban apareciendo las tecnologías, pero la era agraria era, digamos, cuando los negocios se manejaban y el poder lo tenía quien tenía la tierra, ¿cierto? Las tierras. Ustedes recuerdan cuando el rey nombraba un caballero y todo el poder era el quien tenía las tierras y el caballero siempre tenía que dársele tierras, los feudos, todo esto siempre se manejaba la economía con quién tenía más poder agrario, más tierra, ¿sí? Quién podía sembrar más, quién podía sacarle más provecho a la tierra como tal. Bien, y eso permaneció por muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años. Ahora, llega la era industrial, la revolución industrial, y ya la tierra no es, o sea, no deja de ser importante. Pero ahora los más poderosos son quien tienen la industria, las empresas, quien pueden manejar los procesos de producción. ¿Ven? Y ahora llega la era de la información. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el poder hoy, los que tienen la información? ¿Cuáles son las empresas más poderosas, más grandes del mundo? Las que manejan tecnología, ¿sí? Y ojalá tecnología de la información. Bien, porque miren lo que ha pasado. Tengan en cuenta esto cuando ustedes vayan a vender, ¿sí? Acá es cuando ya entramos. ¿Qué nos afecta todo esto? Ustedes dirán, ¿yo para qué carajo les estoy explicando todo esto? Sí, ¿qué les puede ayudar en su negocio esto? Lo maneras que, la manera como consumen productos y servicios las personas. Miren, las personas que están vivas hoy en día las estamos separando por unas generaciones, ¿no? La generación grandiosa, que ya podría decirse que ya no quedan casi ninguna, muy poca. Las que nacieron hasta el año 1901 al año 1927, pues es un promedio, ¿no? Puede ser antes, puede ser después, ¿sí? Son las personas que vivieron, sobre todo en Estados Unidos, la Gran Depresión y tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial. Si estaban en Latinoamérica, pues no se vieron tan afectados, pero seguramente sí lo supieron, sabían lo que estaba pasando y el mercado, los costos, todo sí los afectaba. No vivieron la guerra de lleno, pero pues sabemos que sí les afectaba la Segunda Guerra, algo tan terrible para el mundo que estaba ocurriendo. Luego, los hijos de ellos son las que vamos a llamar la generación silenciosa, ¿sí? Que crecieron en la construcción de la posguerra, de 1928 a 1945, más o menos. ¿Sí? Como les digo, no son cifras exactas, no es que sea el número exacto que hasta el 31 de diciembre de 1945 es una generación y a partir del 1 de enero del 1946 es otra generación. No, no tanto así. Bien, pero entonces esta generación tuvo que reconstruir el mundo. Tuvo que reconstruir el mundo, entonces todo se hizo un poquito más lento a medida que, pues, cuando terminó la guerra, la reconstrucción de toda Europa, de Japón y hasta parte de los Estados Unidos, pues afectaron a estas personas. Y ahí fue cuando llegan los baby boomers, ¿sí? Que nacieron durante el auge económico posterior a la guerra, ¿sí? Ahí es cuando realmente la economía cambia. Sí, ven en los baby boomers, se llama así porque fue cuando empezaron a nacer muchos bebés. Claro, había terminado la guerra, todo ya parecía que iba a estar en paz, muy tranquilo, y las personas pues empezaron a casarse y empezaron a nacer muchos bebés. Estas personas pues todavía no tenían la tecnología, pero a partir de ese momento empieza, por ejemplo, aparece la televisión y empieza a cambiar las cosas, aparecen los satélites y las comunicaciones mejoran. Sí, miren, la generación X,
que va desde 1965 a 1980. Fue la primera generación que creció con computadores personales. Sí, fueron los primeros que vieron los computadores. ¿Recuerdan esa carrera o esa rivalidad que hubo entre Microsoft y Apple por quién dominaba los computadores? Esta generación vivió eso, lo vio. Vio cómo aparecían por primera vez esos aparatos que podían colocar en su casa. Todavía no tenían conexión a Internet, pero hacían cosas maravillosas. Fueron la primera generación que tuvieron computadores en sus casas. Sí, en ese momento pues eran un poco costosos, pero miren cómo esto empieza a afectar la manera como consumen las personas, sobre todo acá, los millennials y la generación Y, o generación Y, que es desde 1981 a 1996, que son testigos del cambio del milenio y la revolución digital. Estas personas como yo estoy en esta generación, son los que ven el cambio, que nacen en un mundo realmente sin Internet y ven cómo el Internet llega y cambia sus vidas. Por lo menos para mí lo hizo, ¿sí? Pero yo fui de los que creció sin computadores, jugando en la calle, con juguetes, con muy poca televisión, porque pues no había acceso a mucha televisión. Y luego llega la generación Z. Esta generación Z, quiero que lo tengan muy presente, este es el fin, esta es la más importante, también los millennials, ¿no? Pero esta generación son los nativos digitales. No conocen el mundo sin Internet. Ellos desde que nacieron existe Internet, pueden acceder a Internet. ¿Sí? Entonces miren que esta generación Z está siendo educada o es educada todavía de la misma manera que fuimos educados en los millennials o la generación X. ¿Sí? Cuando no existía Internet. ¿Sí? Pretenden como los padres dicen, no, vaya a la universidad y vaya a ver que allá está la información. No, esta generación Z sabe que ahí ya no está la información, no solamente en la universidad, que no es la única manera de mejorar sus finanzas. ¿Ven? Entonces entendamos que ahorita esta generación Z ya están alrededor de los 30 años. ¿No? Ya están acercándose a los 30 años. Entonces, es una generación que es tremendamente consumista, ¿sí? Consume mucho, pero ¿dónde hace las compras? ¿De qué manera compra? ¿Será que compran igual a la generación X? Que la generación X simplemente salía a las tiendas a comprar, ¿sí? A los almacenes. La generación Z no. La generación Z compra todo por Internet, se enamora por Internet, estudia por Internet, ¿sí? Todo lo aprende por Internet, todo, su vida, hacen el celular, es una extensión más de su cuerpo. Entonces, esta generación Z es la generación a la que tenemos que empezar a tenerle cuenta. Incluso los millennials, aunque no todos, muchos entienden que vieron cambiar el mundo, entienden que los negocios, el dinero, el poder ahora es en Internet. Bien, entonces si ustedes están todavía con un negocio tradicional y no están teniendo en cuenta a qué generación le están vendiendo, pues va a ser muy, muy complicado que saquen su negocio adelante. Y llega la última generación, que es la generación alfa, que va hasta el año 2024, es decir, ya terminó, porque es la primera generación del siglo XXI creciendo con inteligencia artificial y con tecnología ubicua, es decir, tecnología en todas partes, ¿bien? Entonces tengamos en cuenta esto para saber que, no se asusten, tranquilos. Si ustedes todavía no están vendiendo con Internet, no se preocupen, para eso están acá, porque yo les voy a enseñar paso a paso cómo empezar a venderles a esta generación Z y a esta generación Y, que es la que ya está comprando en Internet, más la generación Z, ¿sí? Que es la que viene, ya van alrededor de los 30 años, es la que va a dominar el mundo de ahora en adelante, porque los millennials, también me incluyo, ya nos empezamos a envejecer y nos van corriendo, ¿sí? Por ejemplo, los millennials que estábamos viendo, que eran los futbolistas, ya los grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo, Messi, ya van quedando atrás y llegan unos nuevos que ya son de la generación Z. ¿Sí? Y esa generación Z incluso se entrena de manera diferente, juega de manera diferente, su mundo es diferente, su economía y hasta la manera como se enamoran, como crean sus familias, es diferente a como lo hacían los millennials o la generación Y.
mucho menos la generación X, ¿no? Que es la que ya va quedando cada vez más obsoleta, la generación X. Entonces ustedes, no importa en qué generación estén, no deben quedarse obsoletos, no, o sea, la edad no debe ser excusa para yo quedarme obsoleto, ¿sí? Como decían en una película, puedo estar viejo, más no obsoleto, ¿cierto? Decía Terminator en una de sus películas.